Hoy vamos a hablar de dos tipos de temor. Hay un temor sano, gloria a Dios, y también hay un temor nocivo. Usted y yo vamos a prepararnos para vivir de la mejor manera posible. David escribió y dijo en el Salmo 27, verso 1 en adelante: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Dice David: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Gloria a Dios. Una vez más, hermanos, oremos, no nos cansemos de orar. Hoy más que nunca es necesario que oremos. Padre, una vez más nos acercamos al trono de tu gracia para darte la honra, la gloria y todo el honor que tú mereces, Señor. Nos acercamos, Señor, porque queremos contemplar la hermosura de tu santidad y el poderío de tu majestad. Estamos delante de ti, Señor, porque en este momento, Padre, oh Señor, tú eres nuestro refugio. Tú eres la roca donde podemos correr, Señor, para pararnos, para que esta fe nuestra no caiga, Señor, sino para que esta fe se fortalezca día con día. Señor, estamos viviendo tiempos difíciles. Oh Padre, hay muchas personas constantemente dominadas por el temor, pero yo quiero decirles a ellas que hay palabra de esperanza. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temer? Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, mi audiencia por esta plataforma, donde quiera que ustedes estén. Les saluda el pastor Lidio Reyes, Iglesia de Dios de la Profecía en San Francisco, California. Todos bienvenidos. Queremos dejarles saber que hemos tomado este tiempo para transmitir el mensaje de la palabra del Señor. La iglesia está cerrada, el edificio, la casa donde usted y yo nos reunimos está cerrada. Sí, esta tarde me acompañan los músicos, el hermano que nos está ayudando con la cámara, pero estamos, hermanos, más que agradecidos porque en su misericordia Dios nos permitió llegar a este lugar. Quiero introducirles el mensaje, hermanos. Ya leímos unos cuantos versos del capítulo 27, pero déjeme decirle que actualmente, en este momento, hay muchas personas constantemente dominadas por el temor. Hay temores sanos y hay temores nocivos. El temor sano también se llama, o podemos llamarle, precaución. Y eso es lo que estamos haciendo todos nosotros en este momento. Estamos siendo precavidos, estamos teniendo cuidado de nosotros mismos, porque si nosotros no nos cuidamos, hermanos, nadie nos va a cuidar. El temor nocivo es siempre un mal y una pérdida. El creyente, que es miembro de la raza humana, puede estar sujeto a ambos temores. Pero usted y yo, hermanos, aunque, como dice David, aunque un ejército, no temerá mi corazón. ¿Por qué? Porque Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién he de temer? David en este momento, hermanos, estaba exiliado. Es por eso que él dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? David era una antorcha delante de la gran luz que es nuestro Dios. Por eso dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Nosotros corremos a la luz admirable de Cristo Jesús,
porque en las tinieblas nada podíamos ver, pero ahora que hemos sido traídos de las tinieblas a la luz, podemos ver el esplendor de la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Vamos a considerar el temor sano. El temor sano, hermano, es aquel que tiene el cirujano cuando va a entrar a una cirugía. El cirujano teme dañar a su paciente. Otro ejemplo de temor sano es cuando el piloto va a emprender un vuelo. El piloto tiene un temor sano y trata de evitar cometer un error en el manejo de su avión. Lo mismo pasa con el orador o con el escritor en equivocar sus conceptos. Aún estos temores sanos pueden ser aminorados y quitados por medio de la fe. El mismo salmista David dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Aleluya. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Cuando usted y yo sentimos esos temores, cuando usted y yo sentimos ese miedo, lo único que podemos hacer, hermanos, es buscar a Jehová y esperar en él, porque él nos va a escuchar, porque cuando venimos a la luz del Señor, él nos ilumina, él nos alumbra. Por eso dice en el verso 5, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Usted y yo estamos viviendo esta pandemia y no creo que haya temor en medio de nosotros, porque sabemos en quién estamos confiando, porque sabemos en quién estamos creyendo y sabemos que Él es nuestra luz y nuestra salvación. Él es nuestra fortaleza. ¿Por qué hemos de atemorizarnos si el Todopoderoso está con nosotros? Dice David: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. En algún momento de esta pandemia, hermano, estos casos van a ser menos cada día. Tenemos noticias de que en la China, donde empezó esta pandemia, ya hay casi la mayoría de infectados han sido sanados. En Italia también hay otras personas que están siendo sanadas. Pero vamos a hablar también del temor nocivo. Hay temores infundados de los que Dios quiere vernos totalmente libres. Y uno de esos en este momento es ese virus que está infectando a las personas. Él no quiere que usted y yo vivamos atemorizados. Él quiere que usted y yo pongamos nuestra fe en el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Este salmo nos enseña que Él quiere vernos libres de todo temor. Por eso nos dice: no temas. Y cuando usted empieza a escudriñar la Escritura, cuando usted empieza a buscar en la palabra, vemos entonces que en Génesis 26-24 el Señor les dice: no temas. Deuteronomio 31:8 dice: no temas. Josué 1:9 dice: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. El Salmo 27:1: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De qué hemos de temer, hermanos? ¿De qué hemos de atemorizarnos? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. En Isaías 35:4 dice la Escritura: decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago Dios mismo vendrá y os salvará. Aleluya. Isaías está hablando aquí de que pronto, o 700 años más tarde, iba a venir el Mesías a salvar al pueblo de Israel. Ahora nosotros, 2700 años más tarde,
confiamos en que ese mismo Señor Jesús, del cual hablaba Isaías, es el mismo Señor en el cual usted y yo estamos creyendo en este momento. Por eso no se atemorice, no tenga miedo, simplemente confíe en las promesas de Dios. Isaías 41, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. 43:1 Isaías dice, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse el nombre, mío eres tú. Hermano, hermana que me estás escuchando, somos del Señor. Él nos redimió con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Esa sangre que nos cubre de todo temor, de todo terror, de toda saeta que vuele de día y de noche, de todo terror nocturno, de toda peste destructora. Él está con nosotros, tú y yo no estamos solos. Por lo pronto debemos de no temer, debemos de confiar en las promesas de nuestro Dios. Aleluya. Pero también somos seres humanos, y como seres humanos tenemos a veces varios tipos de temores a vencer. Tenemos temor al fracaso. Este temor inhabilita para muchas cosas buenas. Hay que pedir a Dios que nos dé juicio y visión para entender cuando el temor al fracaso puede ser justificado y cuando es un ardid de Satanás. Esto que estamos viviendo, hermano, no es para siempre. En algún momento Dios va a tener misericordia. En algún momento el Señor va a abrir sus ojos y sus oídos van a estar atentos al clamor de un pueblo, no de una nación, de todo el mundo, porque todo el mundo en este momento está de rodillas buscando el rostro del Señor, confiando en aquel que nos dijo, no temas porque yo estoy contigo. Aleluya. Tenemos que creer, hermanos. El enemigo tiene muchas trampas, pero el Señor es más poderoso que él. Otro temor o otro tipo de temor que tenemos que vencer usted y yo es el temor al peligro. Hay personas, hermanos, que temen viajar en barco o en avión. ¿Sabe por qué? Porque han escuchado testimonios que alguien que voló cierto día, el avión se estrelló o el avión cayó al mar, o han escuchado también que algunos que se subieron a algún barco, el barco naufragó o el barco se hundió. Pero ¿sabe qué? Nosotros como hijos de Dios tenemos que vencer el temor al peligro, porque hay uno que anda al lado nuestro. Usted y yo no lo podemos ver, pero Él siempre está a tu lado. Aleluya. Él siempre está a tu lado. Por tanto, tú vence ese temor al fracaso, vence ese temor al peligro. Y eso que somos hijos de Dios, eso que somos cristianos, a veces el temor llega a nuestras vidas. También hay otros que tienen temor al futuro. Muchas personas tienen miedo a envejecer. Muchas personas se preguntan cómo han de vivir o qué les sucederá cuando sus hijos abandonen el hogar. Déjame decirte, hermano, que David había encontrado un recurso muy eficaz contra el temor. Él escribió en el Salmo 56:3 y dijo, en el día que temo, yo en ti confío. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que en este momento de temor estamos confiando en nuestro Dios Todopoderoso? ¿Cuántos podemos decir que en el día que temo, yo en ti confío, oh Dios? Pablo hizo también esta misma experiencia. Otros muchos servidores que encontramos en la palabra de Dios. Pero Pablo, el apóstol, nos dice en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué confianza tenía Pablo? ¿Qué confianza tenía David?
en decir que ellos, hermanos, no importa qué fuera lo que estaban pasando, ellos confiaban en Jehová de los ejércitos. Ellos confiaban en el Hijo de Dios, Jesucristo. Ellos confiaban en el Espíritu Santo que los iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. Hay un temor, el temor a la muerte. Este temor es común a la naturaleza humana y los creyentes pueden ser inevitablemente sujetos a él. El autor de los Hebreos escribe en Hebreos 2:15 y dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Este temor es común, hermanos, y todo mundo tiene miedo de morirse. Pero para usted y como yo, hijos de Dios, la muerte no nos atemoriza. La muerte nos va a acercar a aquel en el cual hemos creído. Y así como Jesús venció la muerte, nosotros también venceremos. La palabra de Dios dice que Él murió, pero resucitó al tercer día. Sí, un día vamos a morir, pero nuestra alma va a viajar con el Creador. Y entonces ya no vamos a sufrir, ya no vamos a tener miedo, ya no vamos a temer, porque entonces estaremos regocijándonos en la presencia de nuestro Dios. En 2 Corintios capítulo 5 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo lo que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mira las palabras de Pablo. ¿Cuáles son los resultados del temor? El temor debilita la salud. El temor te hace sentir débil. A hoy que tienes tiempo, yo te voy a recomendar: lee Job capítulo 4, para que te des cuenta cómo Job, habiendo sido un siervo de Dios, en el capítulo 4 se encuentra debilitado por esa sarna que el enemigo trajo a su vida. Por eso te digo que el temor debilita la salud. El temor paraliza la voluntad. El temor te hace que tú dudes. El temor hace que tú dejes de creer en Dios. Pero déjame decirte, si tú piensas así, entonces no has conocido a aquel que venció a la muerte. Su nombre es Jesucristo. El temor también produce fracaso espiritual. El fracaso espiritual quita la paz que solo Dios sabe dar. El fracaso espiritual quita la alegría, te quita la serenidad, te quita el poder de dar testimonio. El fracaso espiritual hace que el creyente asustado por cualquier motivo sea vencido. Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso no te dejes vencer por el miedo, no te dejes vencer por el temor. Acuérdate, haz tuya esa frase que escribió Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa qué tamaño sea el enemigo, no importa qué tan grande sea el enemigo, no importa qué tan grande sea el problema, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En este momento, esta lucha no es nuestra. En este momento, esta lucha es de Dios. Pero nosotros, Dios nos está llamando al arrepentimiento. Nosotros, Dios nos está llamando a que vengamos y nos arrodillemos delante de Dios. Ya se lo dijo Jehová de los ejércitos, Dios Todopoderoso, se lo dijo al rey Saúl.
si mi pueblo se humillare, si mi pueblo buscare mi rostro. Yo sé que estamos buscando el rostro del Señor en este tiempo. ¿Se ha preguntado usted cuánta gente no estaba haciendo la voluntad de Dios? Se decían cristianos, pero llegaban a la iglesia cuando ellos querían. Se decían cristianos, pero desaparecían. Que muchas veces nos hacían pensar que tal vez el rapto ya había venido y ellos se habían ido y nosotros nos habíamos quedado. Pero no, hermanos, ellos estaban apartados. Y Dios nos llama a que nos apartemos, pero ellos estaban apartados de Dios. No estaban apartados para Dios, como en este momento tú y yo estamos apartados para Dios. En este momento estamos leyendo, en este momento estamos siendo alimentados por la palabra de Dios. Cosa que debió de haber pasado desde hace mucho tiempo. Pero cuando tú y yo creemos y confiamos en el Hijo de Dios, no importa cuán grande sea la tormenta va a ceder a una sola palabra del Hijo de Dios o a una sola palabra del Creador que es Dios. La tormenta se va a detener. En Marcos 4:35, verso 35 al 41, la semana pasada en un devocional estábamos hablando de esto. Dice el verso 35: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas de la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Dos palabras bastaron, hermanos, para que Jesús calmara la tempestad. Por eso te digo, esta es una manera de desarraigar el temor. Debemos de confiar en que Dios, hermano, basta una sola palabra, basta una sola acción para que Él pueda detener este virus mortal. Pero mientras tú y yo tenemos que hacer la voluntad de Dios. Una de las voluntades de Dios es que tú y yo seamos libres del temor. Si hemos confiado en Él, sigamos confiando en Él. No dejemos que el enemigo nos engañe. No dejemos que el enemigo se apropie de nuestra mente y nos pregunte: ¿dónde está Dios? Así como hoy en día hay mucha gente que se está preguntando, nos pregunta a nosotros los cristianos: ¿y dónde está Dios? Dios está donde ellos lo han puesto. Aleluya. Dios está en nosotros. Dios vive en nosotros a través del Espíritu Santo. Porque recuerda que tú y yo somos morada del Espíritu Santo. Somos morada del Espíritu de Dios. Y Él es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Aleluya. Por eso debemos dejarnos a la voluntad de Dios. Él nos quiere libres de todo temor. Ahora, aquí hay algo bien importante. Aquí necesitas estar seguro que tú quieres y tienes el deseo de ser librado de todo temor. Porque hay quienes parece que no quieren ser libres. Hay quienes parecen que no quieren ser libres. Hasta sienten placer cuando hablan de su mala salud. Ay, pastor, es que viera mi diabetes. Ay, pastor, es que viera mi... No, hermanos, esa enfermedad no es tuya. Quítate toda duda, quítate todo temor. Eso es un ardid del enemigo. Tú eres libre, tú eres sano, tú ya has sido restaurado. Sí, este cuerpo padece, pero ¿sabes qué? Debemos de no hacer esas enfermedades nuestras.
El Señor es poderoso para vencerlas, pero tú y yo tenemos que cuidarnos. También vale la pena cuidar nuestra salud. No dejarle todo a Dios. Nosotros tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Haga una decisión acerca de sus temores. En vez de esconderlos, sáquelos a la luz. Ya no se los ande contando a nadie, mi hermano. Vaya directamente con nuestro Hacedor. Vaya directamente con nuestro Padre. Y dígale: Señor, quítame este temor. Ayúdame a vencerlo. Dame la sabiduría para poder vencerlo. Acérquese a Dios, hermano. Hoy más que nunca es necesario que nos acerquemos a Dios. Pida a Dios que quite sus temores y confiando que Él obrará. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Busque a Jehová. Busque a Jehová. Busquémoslo como dijo David. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Este es el tiempo que tenemos usted y yo. Estas semanas de encierro, hermano, no son para estarnos ahí en la casa nada más viendo unos a otros. Esta semana es para que busquemos el rostro de Dios. Estas semanas son para que busquemos, para que creamos que hay un Dios poderoso en el cielo y en la tierra y en todo lugar. Él, hermano, no quiere que usted tema. Él no quiere que usted, hermano, se quede ahí en su lugar cruzado de brazos. Hoy más que nunca usted y yo tenemos tiempo para escudriñar la Escritura. Hoy más que nunca usted y yo tenemos tiempo para buscar. No se canse de buscar el rostro de Dios. Apenas van 2 semanas. Vamos a comenzar la 3ª semana. Y déjeme decirle que creo esto se va a extender hasta el 19 de abril. Pero mientras, hermano, Dios nos está dando la oportunidad de que le busquemos, de que le pidamos, de que clamemos como hizo David. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Hoy es tiempo de volver a Dios. Hoy es tiempo de decirle al Señor: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Él no está escondido de nosotros. Nosotros a veces somos los que nos escondemos de Dios. Nosotros somos los que nos apartamos. ¿Sabe por qué? Porque no estamos haciendo nada agradable a Dios. Por eso David decía: tu rostro buscaré, oh Jehová. Y en su súplica, en su clamor le dice: no escondas tu rostro de mí. Y sabe que cuando le decimos: no escondas tu rostro de mí, es porque nos estamos acercando a Dios para confesar nuestros pecados. Es porque nos estamos acercando a Dios para dejarle saber al Señor que hemos pecado contra Él. Aleluya. David tenía un compromiso con el Señor. Mire lo que dice el verso 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. David, en estos versos, está reconociendo y proclama abiertamente su compromiso con el Señor, pero también está confesando sus pecados. Suplica que el Señor no le abandone. Suplica que aunque merece ese trato por causa de sus pecados, le dice: enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Le dice: no me entregues a la voluntad de ellos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Por último, David, por los ataques de sus enemigos, lo llevan delante de la presencia de Dios a hacer 2 peticiones. Pide mayor instrucción de la palabra de Dios
para que estas tribulaciones no hagan vacilar su fe, y pide que Dios lo proteja de sus enemigos. David, hermanos, concluye con una expresión de confianza en la continua protección del Señor y en la vida eterna. Él dice en el verso 14: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. David nos está animando a nosotros como compañeros creyentes, como hijos de Dios, a que nos unamos a Él para esperar pacientemente la ayuda que viene de Dios. Tal vez usted nunca había leído con detenimiento el Salmo 27. Pero este Salmo 27, hermanos, es una excelente oración en tiempos de adversidad o de enfermedad. Estamos concluyendo, pero déjeme decirle que voy a leer los versos 1, 4, 5, 13 y 14, y mire la oración que podemos formar con solamente la lectura de estos versos. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amados hermanos, amigos, parientes que nos están viendo, tal vez usted no ha hecho una decisión, pero nunca es tarde. Hoy es el día de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy podemos hacer la mejor elección de nuestras vidas. Acérquese a Dios. Él no rechaza a un corazón contrito y humillado. Él no rechaza la oración del pecador. Él escucha que verdaderamente reconocen. Mire, David era el rey de Israel, pero el ser el rey no le eximía de pecar contra Dios. Por eso él se acercó confiadamente hasta el trono de la gracia, implorando el oportuno socorro, porque sabía que si él no confesaba sus pecados, su alma moriría para siempre. Hoy es el día de salvación. Quiero hacerte una invitación a ti que estás viendo y que no conoces del Señor Jesús. Quiero invitarte a que abras tu corazón, a que lo invites y que a partir de hoy le hagas tu Señor y Salvador. Y cuando decimos Señor, es porque nos vamos a rendir a Él en servicio. Muchos nada más lo tomamos por el lado de la salvación, por la salvación que Él ofrece. Pero Dios no solamente nos llama a ser salvos, Dios nos manda y nos llama a ser siervos. Tal vez este mundo está padeciendo esta crisis, esta enfermedad, porque no hubo quien les dijera a gentes que había un Dios que los amaba. Un Dios que no tomaba en cuenta los pecados, sino el arrepentimiento. Estaba viendo las noticias, hermanos, y mire cómo obra Dios. Gentes, presidentes, primeros ministros alrededor del mundo, muchos de ellos han hecho confesiones públicas que sin Dios esta batalla está perdida. Muchos de ellos están llamando a sus naciones
porque ellos ya se dieron cuenta que ni con todo el poder que ellos tienen pueden ganarle al más poderoso, que es Dios. Por eso decía en el mensaje, esta guerra no es nuestra, sino de Dios. Dios puede pelear esta batalla por nosotros. Pero no empieces a preguntarte, tú que no conoces al Señor, pero ¿dónde está Dios en este momento? Dios está trabajando, Dios está obrando, Dios quiere traer sanidad a las naciones, no solamente al pueblo que le conoce, sino Dios quiere salvar al mundo. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú has hecho una oración de arrepentimiento, te recomiendo que busques un lugar donde te juntes cuando las iglesias sean abiertas. Busca un lugar a donde llegar y juntamente con los hermanos de la iglesia empieza a adorar, empieza a cantarle al Rey de Reyes y Señor de Señores, empieza a darle la honra y la gloria por todas las cosas que Él está haciendo y que va a hacer. Dios no duerme, hermanos. El salmista dijo, no se adormecerá el que guarda a Israel. Así es que Dios está trabajando. Solamente confía en Él. Confía en Él y Él hará. La Biblia dice que para el que cree, todo le es posible. Yo te invito a que tomes conciencia. ¿Cómo está tu vida? Examínate. Examínate así como se examinó el rey David. Le dijo, examíname, oh Dios, y muéstrame tus caminos. Eso es lo que hoy necesitas hacer, tú que no le conoces. Y tú que te has apartado del camino de Dios, hoy es el día de la reconciliación. Pablo escribió allá en 2 de Corintios capítulo 5. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, si nos damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.